Déjeme saludar en estos momentos a nuestra amiga Daniel Cabrera, que ya está lista para hablar sin censura. Eh, Mi querida Daniel, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué me cuentas? Uy, pues aquí sufriendo con el audio que acabas de poner, ¿no? Qué terrible, ¿eh? De verdad que duele escuchar eso. Y bueno, aprovecho para saludar a mis amigos, a pedirles que nos regalen su like, que mire que no le cuesta nada y le va a ir muy bien. Yo le vaticinio que si usted nos comparte ahorita, nos da su like, algo bueno va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, pero algo bueno va a pasar porque ya sabe que necesitamos mover el algoritmo de YouTube, que no es fácil y no está muy a favor de la libre expresión. Así es, déjame saludar antes de entrarle a los temas a Javier Popoca por los $10 de Superchat que nos envía y a Kevin Chávez por los $5 de Superchat. Muchas gracias por el respaldo económico. Mi querida Daniel, ¿cómo ves el caso de Ricardo Ravelo? Hoy nos concedió una entrevista en Sin Censura, es crítico de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que en algunas cosas se echó un par de pasos atrás para recapacitar sus críticas, así lo entiendo yo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tenemos la libertad para manifestarnos y en la conferencia matutina, en la mañanera, le dice a Ricardo Ravelo que cuenta con el respaldo de su gobierno. ¿Dónde está el peligro para la libertad de expresión que tanto nos ha pintado, por ejemplo, Loret de Mola? ¿Ya se solidarizaría Loret de Mola con Ricardo Ravelo? ¿Dónde está el dictador que nos han pintado algunos panistas? ¿Ya se posicionarían panistas, emesistas, priistas en solidaridad al periodista Ricardo Ravelo ante los manotazos con molestia por parte de Enrique Alfaro? ¿Cómo ves esta situación? Pues mira, es excelente que cada uno de los periodistas expresen sus reportajes, sus investigaciones, pero ya los mexicanos estamos ahorita en otro momento y creo que estamos despertando y cada vez estamos más avispados y tenemos que seguir así y más, porque vamos a encontrar todo tipo de periodistas, de investigaciones, pero tenemos que fijarnos bien y siempre corroborar todos estos datos. Sí, yo por un lado, claro, respeto a Ricardo Ravelo, hay cosas que me gustan de él, hay cosas que no me gustan. Lo que siempre he dicho que a mí no me gusta y que creo que no debe ser, es que hay vocaciones donde la persona, dependiendo de la vocación, es un medio y no es el fin. Pero cuando esta persona y esta vocación acaba siendo el fin y todo el protagonismo ya se va hacia ese fin y deja de ser un medio, a mí ya no me gusta tanto, escucho sus investigaciones, aprecio su trabajo, pero siempre buscaré escuchar otros medios, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Vemos a Anabel Hernández, vemos a muchos periodistas donde ya están totalmente siendo el fin y donde el medio, la noticia, que es la que debe de tener el fin, debe de ser el eje, deja de serlo y se empiezan a mover los lugares, ¿no? Tampoco me agrada mucho, te soy honesta, cuando de repente, después de que sacas una noticia, después viene otra escandalosa. Entonces, ya, porque normalmente, pues, ¿cuánto te lleva una noticia? 1, 2 días, 3. Pero mucha gente, yo no sé las intenciones del corazón de cada quien, pero podría aprovechar como que, ahorita soy un foco de atención, pues voy a hablar de esto más duro. Entonces ya no vamos a hablar 2 días, vamos a hablar 2 semanas de esto. Y esto se usa mucho. Yo no sé cuáles son sus intenciones, lo respeto mucho, vuelvo a decir, pero yo creo que ya los mexicanos a estas alturas, y porque hay tantos medios de comunicación, hay tantos periódicos, hay por todos lados ya ves tantas cosas, yo creo que ya no es nuestra responsabilidad dejar esa apatía y decir, pues él lo dice y porque lo dice ya está. No, yo creo que ya los mexicanos debemos cuestionar todo, ver todas las opciones y realmente también nosotros investigar y en base a eso ya poder tener una opción, ¿no? Y como lo he dicho en datos duros y lo digo aquí también, también cuestionar a Sin Censura, también cuestionar todo lo que estamos diciendo nosotros, porque esta cuarta transformación ya nos incluye a todos, ¿no? Entonces, hay quienes están a favor de Ravelo, hay quienes dicen, oye, pero ¿por qué está diciendo eso de la militarización? Pues no sabemos, pero sí ya tenemos que formar parte todos los mexicanos de todo esto.
Pero una cosa es eso y otra cosa es regatearle solidaridad en momentos en que un gobernante, en este caso Enrique Alfaro, insiste en ir contra el que destapa la información que le duele al gobernante, ¿no? Así es, la solidaridad siempre va a estar, como lo hubo con Anabel Hernández en su momento, como siempre la ha habido. Pero sí, definitivamente esto de Alfaro no lo vamos a permitir nosotros, no tanto, porque aquí no solamente vimos que no amenazó a un periodista, fueron dos. Acuérdense que también el que le hizo la pregunta, simple y sencillamente que qué instancias iba a usar, ¿no? José Luis Escamilla, pues también le tocó su amenaza de bajo tu propia responsabilidad. Entonces, claro que siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión, pero nos vamos al maniqueísmo de que, por ejemplo, yo no creo que un periodista sea totalmente malo ni totalmente bueno. Yo digo, yo de Ravelo tomo esto, ¿no? Y lo apoyo en totalmente lo que está diciendo. Lo de la militarización, no, pero sin embargo, esto no demerita la estima que le tengo y el agradecimiento a él y a todos aquellos que dedican sus vidas, inclusive las arriesgan para investigar y traer la información, pero siempre tenemos que ser, pues, muy juiciosos, yo creo, y sobre todo en estos tiempos, Vicente. Así es. No nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, una de mis frases favoritas y de batalla en Sin Censura. Mi querida Alina Duarte, también te saludamos en esta mesa de diálogo, nuestra corresponsal, Alina Duarte. ¿Cómo ves, Alina, esta situación de Ricardo Ravelo amenazado por Enrique Alfaro, un Enrique Alfaro que no se desiste y que va con todo, dice a través de redes sociales? Bueno, en realidad es bastante lamentable, Vicente, que sea Ricardo Ravelo, que sea cualquier periodista. Sin embargo, lo que estamos viendo y de lo que hablamos aquí constantemente es de ese horizonte de transformación que sí se puede lograr en algún futuro. Sin embargo, todavía estos dejos de autoritarismo, estos dejos de violencia en contra de quienes ejerce pues la libertad de prensa, la libertad de expresión, creo que tienen que ser investigados. Hoy escuchábamos a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, también diciendo, ¿no? El respaldo que se tiene y que se tienen que llevar a cabo, pues, todas las investigaciones. Sin embargo, pues hoy, pues, estamos bastante divididos en esta sociedad pensando en que, lamentablemente, uno, en vez de esperar, ¿no? Las investigaciones, nos causa, pues, de alguna forma lógica, ¿no? Nos hace sentido que estos personajes que han insistido durante muchísimo tiempo en seguir consecuentando estas prácticas pues autoritarias, ¿no? En varios sentidos, y no solamente contra la prensa, sino contra quien se manifiesta, contra quien es disidente, contra quien alza la voz. Un personaje como Enrique Alfaro, pues creo que no genera muchas dudas, insisto, tenemos que, además de esa sonrisa, ¿no? De un personaje como Alfaro, que todo el tiempo está amedrentando, está envalentonado, creen que van a lograr ser una oposición a la altura, cuando en realidad son totalmente antidemocráticos, violentos, ¿no? Y espero que eso también visibilice hoy la complejidad del momento en el que estamos en este país, en donde se tiene que acabar con esas prácticas, con esos autoritarismos, y pues solo nos queda seguir informando, seguir pues en las calles, seguir ocupando todas las trincheras posibles. Así que es lamentable, ¿no? Ya llevamos 3 años de esta gestión y pensamos que se puede avanzar, pero de repente en lo estatal, en las fiscalías, hay un montón de trabas que todavía tenemos que seguir ahí luchando, ¿no? Como sociedad. Mi querido Jairo Calixto Albarrán, el maestro Jairo Calixto ya llegó, déjense ahí, mi querido maestro. No me sorprende de Ricardo Ravelo porque sus temas son delicados y controversiales, que lo amenacen de esta manera, pero lo que sorprende es que sea la blanca palomita de Enrique Alfaro, que no se atrevería nunca a levantarle la mano ni la voz a nadie, Jairo Calixto. Mi querido maestro, amigas que están aquí compartiendo estas bolitas. Perdón, estoy tomando un poco de agua, pero ya sabes que en un vaso
pues no de vidrio, se vayan a molestar, ya sabes cómo son el sector opositor. En realidad, aquí igual llevo mis análisis y también tomo mi agua porque se vayan a enojar, de que trae zapatos, no se vayan a enojar porque como no te vayan a decir chanclas, que los comunistas no se ponen zapatos. Traigo chanclas, por si las moscas. Sí, oye, no, es lógico, digamos, ya conocemos a don Alfaro, que es, pues ya sabemos, es pues un personaje que le gusta la controversia, pero también es un retrógrada y mentiroso. Bueno, además se siente el duce de Jalisco, el duce de la torta ahogada, ¿no? Es un personaje que tristemente tenía pues alguna oportunidad de ser interesante, ¿no? Y se convirtió en lo que es hoy, pues una triste caricatura, sobre todo porque conformó toda esta organización anti López Obrador, anti 4T con los gobernadores de Acción Nacional y de varios más, ¿no? Y de MC y demás, y todos ya o están perseguidos o están a dos de meterlos al tambo, y él seguramente va a terminar ahí porque más, perdón, pero si hay que creerle a alguien, le voy a creer a Ravelo. Pero, o sea, si me ponen a elegir en este momento, Ravelo pues tiene una larga trayectoria y de trabajos interesantes y muy puntuales y muy estructurados y con información. Hay cosas que pues son debatibles, pero una cosa es el debate y otra cosa es la amenaza, ¿no? Y me llama la atención que también Ravelo dijo, sí, pues órale, va, ya como nos toca, ¿en qué juzgado nos vemos? Ya quería ir a irse directamente con el juez, y yo creo que está muy bien, porque así vamos a ver quién tiene la información necesaria y que va a demostrar o la inocencia o la culpabilidad de un personaje que además ya tiene mucha cola que le pisen, tiene muchas situaciones anómalas en ese estado. Pobre Jalisco, ¿qué culpa tenía? Pero bueno, un sujeto que le interesa más las chivas, ¿no? Que es un personaje lleno de rencores, de odios y demás, de poca inteligencia. Pudo haber encontrado caminos de encontrarse con la 4T, con López Obrador, y cuando se encontraba con López Obrador, calladito, ¿no? Ay, sudaba la gota gorda, y es decir, no, de Enrique Alfaro no vas a venir a hablar así aquí en Sin Censura, Jairo Calixto. Oye, se nos ponía muy mal, le temblaba la voz, pero eso sí, por el Twitter, maldita 4T, así que ya muy valentón. Oye, pero a ver, vamos a ser sinceros. ¿Qué pasa también? Y ya iré con Alina y con Daniel de regreso, pero ¿qué pasa con el gremio periodístico de las comunicaciones en México? ¿Hay o no clasismo también entre medios de comunicación? Y lo pregunto porque el presidente habla de Carlos Loret de Mola en la mañanera. Hasta Enrique Krause sale a decir que pobre Carlos Loret de Mola, me solidarizo con él. Amenazan a Héctor de Mauleón, solo por mencionar un ejemplo. Le dejan una nota escrita como amenaza. Todos salen a solidarizarse. Y no quiero personalizarlo en tu servidor y en Sin Censura, porque ha habido una docena de amenazas de muerte y muy pocos se han solidarizado. Los grandes periodistas de México, los maestros, los encumbrados, esos nunca se han solidarizado con uno. El caso de Ravelo. Yo tengo diferencias con Ravelo. Hoy se las expresé en la entrevista por sus críticas que yo no comparto. Pero pues hay que solidarizarse, y creo que a Ravelo lo han dejado solo los grandes periodistas de México, incluso aquellos que hacen más o menos el mismo corte de chamba que él. Si hay clasismo en el periodismo mexicano, en los medios de comunicación, de unos sí y otros no. A lo mejor unos somos pues menos, ya deja tú más chairos, pero pues menos
menos importantes que otros. ¿Tú lo ves así, Jairo? Yo creo que si hay un tema de clasismo, es evidente, lo vemos, pues lo de López Dóriga, que lleva varias iguales, ¿no? En esa actitud, ay, ¿por qué no come con las manos si es de izquierda? O sea, es decir, una cosa ridícula y en el tono de muchos otros personajes, ¿no? Todos que son igual que tú ves los que estudiaron en el CIDE, todos niegan que hubo represión del 68, ¿no? Pensemos en Krause, o sea, en Krause se solidariza con quienes, pues con los de su clase, a los que pertenece, pero no va más allá. Incluso tú ves, él tiene ahí escrito que no puede responder a nadie que él no siga y que él no le dé la palomita. Es decir, un demócrata no es, ¿no? Entonces, y así varios. Lo mismo pensamos en Denise Dresser, lo mismo pensemos, bueno, en Sicilia, lo mismo pensemos, bueno, en toda esta lista de gente que empezó del lado izquierdo y que se fue yendo, pues de manera muy coqueta hacia la derecha o la ultraderecha, ¿no? Entonces, gente que yo conocí, te lo juro, y la broma de que yo los conocí con guaraches no es mentira. O sea, gente que yo conocí que llegaron con su caja de huevo el Calvario y que ahora viven, pues, gracias, supongo, a su trabajo, ¿no? Y que son incapaces de tener este espíritu gremial, que a fin de cuentas creo que ese es un espíritu gremial que debería de prevalecer, ¿no? La idea de que alguien está siendo amenazado por un personaje con poder, ¿no? Que es muy diferente a tener lo que pasa con Loret. O sea, hay un debate continuo con el presidente, pero no que hemos ido que te vas a morir, te vas a meter el tabo. No, hay un debate, ¿no? Y si se juegan a la neymariña, es distinto, ¿no? Y a la victimización. Pero lo cierto es que un debate, no estoy de acuerdo contigo, y se tiran al suelo y hacen drama, pero nunca los hemos visto señalándolo y te voy a meter al tambo, no te la vas a acabar, o mandarle no recadito, sino una calentadita como en los viejos tiempos. En los 70, 80 ya quisiera que alguien hablara mal del presidente porque o te desaparecían o terminabas en Tlaxcuaque todo guameado. Entonces sí hay un clasismo que vemos. Mira, con lo de Ravelo, tú lo mencionas. Digamos, a ver, ¿dónde está Ricardo Monreal, que fue a cuidar a su compadre, ¿no? Allá en Veracruz? Ay, no lo fueron a tocar, sin saber si realmente dice que tiene las pruebas, no las ha mostrado, de que él no mató al personaje de allá de Cazones, ¿no? Que al fin de cuentas ese ha sido, el muerto es el menos importante, que es lo peor, ¿no? A nadie le importa, oye, el muerto quién era, por qué lo habrán matado, no. No, salvemos al señor que como si fuera virgen y mártir, el señor virgen y mártir, ¿no? Y no ha aportado nada, y además hizo una comisión, ¿no? Ya quisiera que el señor Monreal, ¿con quién? Con Mancera, con Dante Delgado, con La Paredes, bueno, y peor, con los peores personajes habidos y por haber. Entonces, bueno, con Yulén Rementiría. Entonces, ¿y dónde está la solidaridad de Ricardo con Ravelo? Era muy importante verlo ahí, y a muchos otros, el propio Loret es incapaz de solidarizarse con alguien que no sea de su gremio, que no sea de Extelevisa, de Televisa, ¿no? Que no sea, ¿con quién? Broso igual, Broso que es una desgracia lo que ha hecho con su personaje, es una tristeza, y Loret igual, ¿no? Entonces, claro, sí hay un clasismo, y algo peor que el clasismo, no sabría cómo definirlo, por esta falta absoluta de empatía, ¿no? Pero en ese mismo sentido, y déjame ir contigo, Alina, voy de regreso con Daniel, no muestran solidaridad en un caso para ciertos personajes que no consideran tal vez de su estatura, pero cuando se cuestiona a uno de ellos, por ejemplo, con la lista de los dineros del chayote, todos cierran filas y nadie dice nada. He puesto este tema sobre la mesa porque ha sido un año muy interesante en este sentido. ¿Tú qué piensas de esto que estoy planteando, Alina Duarte? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Creo que
vaya, no solamente es un tema de solidaridad, sino que en el fondo también es un tema de intereses, ¿no? Y sabemos que el gremio no necesariamente se trata del gremio cuando ahí está, sí importa al final, ¿no? El por qué están amenazando a nuestros colegas, ¿no? Y da la casualidad que cuando los están amenazando por temas de narcotráfico, ¿no? De investigar el narcotráfico, de investigar la corrupción, de tocar ciertos intereses, entonces ese gremio que se ha enriquecido a lo largo de varias décadas con el chayote, se queda callado y se le acaba la solidaridad, la empatía, se le acaba el rigor periodístico, la llamada neutralidad y objetividad. ¿Por qué? Porque de por medio también están esos intereses que les han hecho prevalecer durante décadas. También es cierto que es un gremio marcado por estar quebrantado durante muchas décadas, ¿no? Yo pensaría en algún sindicato, ¿no? De periodistas, de reporteros, pienso en el de La Jornada, pienso en la constitución de algunos medios locales, ¿no? En donde sí hay algún tema de solidaridad, de empatía, de exigir derechos laborales. Sin embargo, también ha estado marcado por la precarización mismo de la labor informativa. ¿Por qué? Porque no se dimensiona, ¿no? Y sobre todo pensando, por ejemplo, en gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, donde la lógica era pues seguir, ¿no? Con la línea de lo que dijera solo el presidente, de lo que dijera el partido en turno. Esa disidencia pues costaba bastante caro y también había bastante silencio. Yo creo que lo que evidenció también la llamada guerra contra el narcotráfico fue que los periodistas fueron carne de cañón durante muchísimo tiempo, desde el 2006 que se implementó esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, y es un gremio bastante desquebrajado, con gente que está precarizada en muchos de estos medios, también hay que decirlo, la línea editorial de estos medios de comunicación, de Televisa, TV Azteca, no necesariamente representa a toda su clase trabajadora, pero es verdad que los intereses lamentablemente están por encima de la solidaridad, de la empatía, que no necesariamente alzan la voz de la misma manera. Yo coincido absolutamente. Y esto pasa aquí y en otros países, en América Latina, en Estados Unidos, cuando se tratan de estos reporteros que están ahí en la línea de fuego, en la primera línea, no vale lo mismo que los grandes presentadores del horario estelar, ¿no? Que están reportando a conveniencia de los grandes empresarios, de los grandes intereses económicos, y los silencios también tienen un precio, ¿no? Yo creo que ahí es lo que no estamos pensando a veces en visibilizar y que cuando lo ponemos en ciertos espacios, sobre todo tú, Vicente, que lo has insistido, me consta también varias ocasiones, ¿por qué no se pronuncian? ¿Por qué no es el mismo énfasis que se hace cuando son de ciertos medios, cuando hacen cierto trabajo? Yo creo que nos hace falta visibilizar esta campaña del silencio que también sigue costando muchísimas vidas. Así es. Sería importante ver qué medios hablan de este tema, porque creo que es necesario. Y los que no hablen de este tema, de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, en el periodismo, pues yo creo que una de dos, o están maiceados o dejaron de buscar la verdad, ¿no? Ya ni sé cómo planteártelo, Daniel. Solamente sé que lo que vemos huele muy mal y está podrido. Unos sí y otros no. Y después cerramos filas por pero no por el otro. En fin, dice Enrique Legorreta, siempre lo ha dicho, siempre lo ha sostenido, que el periodismo es el peor gremio del país. Daniel, vamos a cerrar este tema contigo. Así es, mira, yo creo que no solamente es clasismo, es racismo también. De cierta forma, creo que la sociedad mexicana es en parte víctima porque vino, de cierta forma, formada por la televisión para tener una proyección de una imagen. La proyección de la imagen es algo importantísimo. En las novelas, cuando no teníamos las redes, cuando no teníamos todas estas formas de ver otras opciones, pues a quienes veíamos que era la dueña de la casa era una señora con tez blanca, quien era la que hacía la limpieza era una persona con tez morena. Entonces nos fueron creando esta imagen y esta proyección de que
de cierta forma, si tú eres ratero, si tú te vistes de traje y tienes la tez blanca, pues no se te condena tanto. Ah, sí, no tienes traje, te vistes mal, tienes tez morena, entonces el castigo creo que se acepta mejor. Entonces, de cierta forma, creo que la sociedad mexicana viene cargando todavía un poco este lastre. ¿Y por qué digo la proyección? Porque la proyección a veces es algo muy sencillo, de verdad, son unas luces, son cosas que te pueden cambiar totalmente tu concepción de algo. No es lo mismo el dinero que se le mete a Latinus y la imagen que tiene Latinus a la imagen que tiene un periodista de a pie, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Y eso crea una sensación de que es algo más serio, que es algo más valioso, a pesar de que te estén diciendo todos los días mentiras en tu cara y te lo vuelvan a decir y te lo vuelvan a decir, no es lo mismo. También Joaquín López Dóriga, que tuvo una proyección fuertísima, que era un hombre tan importante, que por qué a Televisa le encantaban los extranjeros, ¿no? Casi que se veían extranjero y lo ponían de conductor de lo que sea, le daban prioridad. ¿Por qué? Porque ellos buscaban cuidar esta imagen, que no fuéramos nacionalistas, que no amáramos nuestro color de piel. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntar o hacer una evaluación de cuánta gente morena hay en la cárcel y cuánta gente de tez blanca hay en la cárcel. Les doy un ejemplo, un último ejemplo para cerrar. Díganme por qué, si al hijo de Javier Lozano se le acusó de violación, ¿por qué se habló tan poco en comparación a Salgado Macedonio? Digamos que de los dos aspectos, pues no tuvimos pruebas, no tuvimos algo contundente, digamos, ¿no? Que están en la misma balanza. O sea, Salgado Macedonio era algo impresionante y no fue de una semana ni de dos, fueron meses, literal meses, y que actualmente lo siguen diciendo y dando por un hecho. ¿Y qué pasa con el hijo de Javier Lozano? ¿Cuánto tiempo lo han hablado? ¿Se acabó? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? O sea, sí tiene mucho que ver, yo siento también el racismo. Tenemos que aceptar que somos racistas y que la proyección de una imagen vale mucho. Yo recuerdo en el programa de Adal Ramones cómo agarraron a un chavito, hicieron un experimento que estuviera bonito, no sé qué, le pusieron una música, hizo playback y las tipas y los hombres ya estaban gritándole, ya era una gran estrella y dijo, ey, esto es una farsa. Él ni canta, ni es cantante, ni nada, ni hizo la canción, ni nada. Entonces yo siento que los mexicanos todavía estamos cargando este lastre. Tenemos que quitarnos todas esas mentalidades, sentirnos orgullosos de nuestro color de piel y realmente analizar por qué estamos actuando como estamos actuando con cada persona y con cada medio, ¿no? Bueno, vamos a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente en la mañanera dice que no solo el PRI, que también el PAN puede votar a favor de la reforma eléctrica, porque el asunto es muy sencillo, se resume en una pregunta, dice el presidente: ¿estás a favor de la corrupción o estás en contra? Híjole, pues yo no veo, para ser sincero, a los Julen Rementería, a las Lili Telles, a las Kenia López Rabadán, a los Santiago Krill, a las Margarita Zavala, a las Mariana Gómez del Campo votando a favor de la reforma eléctrica, sobre todo porque se trata de ir en contra de lo que diga tío o esposo Felipe Calderón. Entendió el que entendió. Maestro Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo ves? No, bueno, está muy difícil. Ahí, la verdad, es un gente que no tiene un pensamiento individual propio, ¿no? Que no tiene un pensamiento que escape más allá de lo establecido por Marquititito Cortés. Y todo este grupo, es decir, no hay manera de que cambien, a menos que tomen una propia conciencia, lo cual, pues está muy difícil, porque no han mostrado nada de eso, han mostrado pues irse en bloque siempre, están en del no y no y no todo el tiempo, no tienen una visión más allá de sus propios urgencias y rencores sociales. Entonces, aquí está muy, pero muy difícil ver que de repente, imagínate a la señora Rabadán, votando en contra de su banda. No, pues no, me la mandan a Calacas, ¿no? O a Xochitl Gálvez, que lo único que se le agradece es que un día que se negó a los de Vox y el tema del aborto y demás, pero de ahí en fuera todo ha sido en bloque y se pone cada vez más rabiosa, tristemente, Xochitl y todo ese grupo. O sea, no hay manera de que cambien, porque además lo vimos hace
días, ¿no? Incluso con el PRI, cuando dice, ya no vamos a dejar de ser neoliberales, vamos a pensar un poco el tema de la reforma eléctrica, y aparecieron los patrones, apareció Gustavo de Hoyos, ¿no? A decir, no, vamos a votar en contra, yo se los aseguro, no, pues ya les fueron a dictar línea, ¿no? Si no les daban su aguinaldo, ¿no? Si no, pues los iban a desaparecer de este bonito grupo, que además no ha logrado prácticamente nada. Entonces, sí, dudo mucho que vayan a cambiar el camino, lo dudo mucho, pero y si lo hacen, hijo, han de tendrían algún tipo de interés muy extraño, a lo mejor, bueno, les hacen un lavado de cerebro, que eso puede ser de último momento, pero mi querido maestro, lo dudo muchísimo. Y ojalá ya se levanten, se ven al espejo y digan, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya cambien, pero lo dudo mucho. Seguro, para serte sincero, Jairo, lo único que estoy seguro que no les van a dar a los panistas es moches. Bueno, perdón, por eso, moches como en tiempos de Peña Nieto. Esos no, esos ya se acabaron, digamos, ya no hay esa jaja ni esa ganas. Los únicos que les quedan son los govers, pero ya los govers ya se están yendo. Entonces ya se les está acabando la munición, digamos, la munición financiera. Entonces poco a poco van a ir desapareciendo pues lo poco que les queda, porque que en el gobierno federal no van a encontrar nada, pero con los gobernadores, ahí está Alfaro, cómo ha gastado lana, ¿no? Cómo le invirtió Chiflán Aureoles allá a Ladillus, y varios más, el propio Cabeza de Buey también le metió lana a este asunto, porque era la esperanza, pero no sirvió de nada. O sea, es lo malo de no saber invertir tu dinero. Lo inviertes en cosas chafas, sin gracia, sin sustento, y lo único que terminas es con tu banquito afuera de la OEA o de Palacio Nacional, o sea, haciendo el ridículo en su conjunto. No, hijo, está difícil ser del sector opositor en estos días. Oye, a ver, Alina Duarte, dice el presidente, creo que muy optimista, que no solamente del PRI, que de otros partidos también pueden votar a favor de la reforma eléctrica. Yo difiero respetuosamente con el presidente, porque qué bueno que me recuerda Jairo Calixto. Ya los patrones, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, dijeron, ¡ey! Vamos a votar en contra. El bloque va por México, va en contra de la reforma eléctrica. Pues mira, Vicente, yo creo que ahí no es una cuestión, no es un juego de fútbol, no es un partido como para ver a quién le vamos, ¿no? Yo creo que los intereses están claramente marcados en este juego, y yo también creo que difiero absolutamente, ¿no? El fondo no es solamente apretar un botón y votar a favor o en contra de una reforma, es el trasfondo y la posibilidad de que estos personajes que han vivido del erario público, que se han servido con cuchara grande durante décadas, se les acabe, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, por mucho que uno tenga esperanza en que las personas puedan cambiar, o mucho menos, o que Lili Telles que se pase al lado al lado bueno de la historia, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo no creo que el PAN, más allá, tampoco porque crea que el PRI hoy está cambiado y ya no es ese PRI que gobernó durante 70 años y nos vamos a creer que todo cambia. Yo creo que también debe de haber algunos intereses de por medio como para que estén pensándolo. También incluso hay que pensar que está de por medio la supervivencia misma de los partidos que hoy están desapareciendo, como el PRD, que sus votos también los quieren usar como moneda de cambio ahí a ver qué les toca, a ver qué les queda, pero va por México. Yo creo que nos ha dejado bastante claros, sí, es bastante seguro, ¿no? Los intereses que representan, por más que se cambien, que si de centro izquierda, de izquierda radical, de ultraizquierda, sabemos que hoy en México representan eso que ya no queremos las y los mexicanos, ¿no? Que por eso fue un 1 de julio del 2018, independientemente del candidato, ¿no? Fue un claro no a todos estos partidos, a todos estos personajes que hoy no creo que se pongan del lado del pueblo. Tuvieron esa oportunidad de hacerlo en múltiples ocasiones, ostentaron el poder, ostentaron curules, ya estuvieron presidiendo partidos, ya estuvieron
en diferentes instituciones, chapulinearon de un lado a otro, y yo no creo que ese voto se vaya a lograr por parte del PAN. Insisto, el PRI, vaya, está ahí haciendo su luchita, pero yo lo veo muy difícil, Vicente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación, Daniel? ¿El PAN le entrará a votar a favor de la reforma energética? A lo mejor en una muestra de voluntad, ya que el presidente abrió el diálogo a través del secretario de Gobernación. ¿O a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Exactamente, eso. Jamás va a suceder eso. Yo le llamaría que, fíjense que vi un video que se los recomiendo muchísimo, es de este Ángel Valderas, está por ahí en YouTube, donde explica, porque me encanta que explica con peras y manzanas la energía, la reforma eléctrica, pero hay algo de lo cual yo quiero decirles ahorita hablando del PAN. Creo que les falta, como él dijo, responsabilidad, porque tú puedes ser de la derecha, pero ser una derecha responsable. Él dio el ejemplo de Angela Merkel, como cuando llega Trump y quiere venderle gas a ella, le dice, a ver, ya después de que estuvo, pues no sé, como 12 años gobernando, dijo, mira, no le compres el gas a Rusia, cómpranoslo a nosotros. Ella, ¿qué es lo que vio? Dijo, no, pues esto está lejísimo, nos va a convenir, un día nos van a cerrar la llave y nos van a dar en la torre. ¿Qué es lo que yo vio? Ella no vio los intereses de su partido, no vio los intereses de su ideología, ella vio los intereses de su nación. Y ella actuó en base a esa responsabilidad que primero está la nación que tu partido, que tu ideología. Y eso es el problema que estamos viendo con esta oposición, que en realidad no son oposición porque no están, no están ofreciendo nada, más bien se están golpeteando constantemente. A ellos no les importa la nación. Explicaba Ángel Valderas que López Mateos, cuando él quita estas privatizaciones también en las energías que había en los 60, no fue porque él fuera nacionalista, fue por el simple hecho de que estas empresas privadas no mandaban la luz a los poblados más lejanos porque pues no les convenía económicamente. Entonces, si nosotros no entendemos que la energía tiene que ver con una seguridad nacional, y es algo que tiene que ver con la seguridad, si no nos damos cuenta de esto, no vamos a poder entender por qué esta oposición está haciendo tanto daño. Porque lo que sucedió en Texas, que cerraron ahí la llave, que constituyó, hay una pérdida de 54 mil millones de pesos en menos de una semana, y hace la comparación Ángel Valderas, que nada más a la UNAM se le dan anuales 40 mil millones de pesos. Imagínense, la UNAM en un año recibe 40 mil millones de pesos. Y esto por la cerrada de la llave que hizo este Greg Abbott, que bueno, con un tipo con unas acciones súper racistas, perdimos 54 mil millones de pesos en menos de una semana, más de lo que se le da en todo el año a la UNAM. Entonces... A ver, hablas de la oposición, Daniel, perdón que te interrumpa, hablas de la oposición, ¿y qué me dices de los personajes dentro de Morena? Porque aquí va a tener que jugar a favor o en contra un Ricardo Monreal, por ejemplo, y vemos a un Ricardo Monreal dispuesto, así lo entiendo yo, a lo mejor ustedes piensan otra cosa, dispuesto a la confrontación ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema Veracruz y la detención y vinculación a proceso del secretario técnico de la Jucopo. El presidente respaldando a Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, y el golpeteo de Ricardo Monreal. Ojo que por ahí también eso va a jugar un papel, y por eso el presidente también habló de lo que significa una derrota en el tema de la reforma eléctrica en la mañanera, que no se nos olvide que también ahí va el litio. Así es, por eso vuelvo a lo que veníamos diciendo, tenemos que todos participar, porque no podemos permitir esto que está sucediendo. Estamos hablando de seguridad nacional. Como tú dijiste, Vicente, revertir es más difícil. Es más difícil porque aquí se necesitan 2/3 partes de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, de todos los congresos estatales, mayoría en los congresos estatales. Entonces, para revertir esta reforma energética que hizo Peña Nieto nos va a costar mucho trabajo. Y ahora, con estos fines que tienen partidistas,
pues más nos van a molar. Pero si nosotros nos ponemos truchas y nos ponemos a compartir, por eso yo dije, vean ese video porque me encanta que lo explique con peras y manzanas, porque saben, la gente que habla de esto es tan docta que los mexicanos de a pie como yo no les entendemos nada. Entonces yo por eso recomiendo que vean este video, que lo compartan con las personas que más puedan para de cierta forma presionar a este tipo de personas que estamos viendo que nada más están viendo por sus propios intereses. Muy bien, Daniel, le quiero agradecer a Martina Costa por los $20 de Superchat. Dice, saludos Vicente Serrano desde California. Por favor, miéntale su madre a Calderón. Con mucho gusto que chinga su madre el comandante Borolas. Es una vergüenza que sea de Guanajuato. No, no te confundas, Martín. Es de Michoacán, por eso le dicen el carnicero de Michoacán a Felipe Calderón. El que es de Guanajuato es el imbécil, perdón, el expresidente Vicente Fox. No se confunda. Don Martín Acosta, gracias por los $20 de Superchat. Mi querida Alina Duarte, ¿qué factor jugará Ricardo Monreal? Hoy el presidente, sin mencionarlo, con nombre y apellido, dijo, no se trata de la politiquería de siempre, de quítate tú para ponerme yo, pero pues creo que Ricardo Monreal está llevando las cosas a una esquina muy interesante, por decirlo. Mira, Vicente, yo creo que lo peligroso aquí no es lo que pueda hacer el factor Monreal, sino lo que representa y lo que se está acrecentando dentro de un partido que hoy está en el gobierno. A mí me parece inaudito que un personaje que abiertamente apela a la fractura del mismo esté encabezando la bancada dentro del Senado, un personaje que además esté y que se dude todavía, ¿no? Si operó o no en contra del mismo partido en la Ciudad de México por no poner a sus candidatos. Yo creo que nos ha demostrado, sí, una gran capacidad para las negociaciones, una gran capacidad para aprobar reformas, ¿no? Sin embargo, creo que más que capacidades también se necesita un horizonte de principios, un horizonte donde se pueda construir, ¿no? En unidad con los sectores históricamente oprimidos, vulnerados, y yo creo que allí es donde me genera ese escozor, ¿no? Por decirlo menos, que se está generando no solamente lo que pueda decir o no un Ricardo Monreal, sino toda una corriente dentro del partido en el poder. Hoy veía yo no voy a decir los nombres, pero veía a personas bastante cercanas, ¿no? Escatimando que el pueblo no sabe lo que dice, ¿no? Que la gente, ¿qué va a saber de Ricardo Monreal si él viene desde abajo? Gente, y tal cual, o sea, eso luego te voy a pasar el tweet. ¿Gibran, ¿no? ¿Gibran o no? No solo Gibran, ¿no? Yo creo que también personajes como Cato Arconada. Dinos, Alina, dinos. Ahí están los tweets, ¿no? Ahí está, o sea, Gibran creo que es muy público, personajes como Catu, ¿no? Que viene a desestimar y dice que personas con puestos menores, ¿no? Puestitos menores vienen a opinar, como si nada más la gente que tiene puestos mayores estuvieran dispuestos, o más bien valiera la voz, ¿no? De gente en cargos mayores, él pone carguitos menores. A mí me parece que ese tipo de personas está haciendo muchísimo daño a este país. En algún momento se hablaba si eran compañeros y no. Yo lo que creo es que por delante se está creando una corriente de egos, ¿no? Donde se pone por delante el ego, donde se pone por delante el interés, esas obsesiones que yo no entiendo, de verdad, seré muy ingenua, pero ¿por qué la gente quiere gobernar sí o sí cuando no sabe de las necesidades de la población, cuando no está ahí a ras de suelo? Ellos dicen que sí, pero pues bueno, vamos a ver, ¿no? Yo insisto que, y lo he dicho en muchas ocasiones, así como en Estados Unidos no era solo Donald Trump, sino había un montón de gente justificando políticas racistas, abiertamente supremacistas, ¿no? Aquí hay ese tipo de personajes que son pues solamente la punta del iceberg de todo esto que se está gestando y que lamentablemente ante falta de discusiones de frente, sinceras, honestas, de discusiones políticas,
políticas, ¿no? No solamente en términos porque también, ¿no? Creo que es una corriente que presume de una formación de doctorados, de academia, de ser de la academia, ¿no? No solamente en esos términos académicos y conceptuales y metodológicos, que también hay que darlos. Yo creo que hoy falta, ¿no? Esa construcción y Monreal para mí, en lo personal, representa esa falta, ¿no? De consolidación de un proyecto en donde se ha permitido que la izquierda, la derecha, el mole, ¿no? El chile, el mole y todo lo demás se sumen sin tener un horizonte claro, y ahí es cuando en el corto y el mediano plazo hay una fragmentación por intereses personales, a pesar de que está prohibido en Morena hacer corrientes. Creo que es muy claro que existen y que negarlas también no nos llevaría a nada bueno, y al final, más allá de las percepciones que una pueda tener o no de este personaje, creo que también en las calles, en las redes sociales se puede percibir ese malestar de lo que significa que personajes con esta ambición estén ahí hablando en nombre de millones de mexicanos, viviendo del erario de millones de mexicanos y mexicanas. Entonces vamos a ver, ¿no? En qué decanta esto, pero yo creo que no solo es el factor Ricardo Monreal, y lamentablemente podemos hablar ya de ese monrealismo, ¿no? Que tanto puede afectar a la democracia mexicana. Pues mira, nada más los voy a leer para que no se me pasen los mensajes como el de Carlos Méndez. Ya al rato regreso con ustedes. Carlos Méndez, puro analfabeta, sigue a este chayotero. Dime a dónde pasar por el cheque, hijo de la chinga. Saludos hasta a los que nos odian, sobre todo. Ódienos, grítenos, atáquenos, pero no nos dejen, por favor. Maestro Jairo Calixto, para ir contigo, déjame proyectar lo que dijo el presidente, lo que significa para el país un voto contra la reforma eléctrica. Ahí sí que el que entendió, el que entendió. Votar en contra de la reforma eléctrica, para decirlo con claridad, es votar a favor de que sigan robando a México los que tienen concesiones para generar energía eléctrica. Así. Y se puede decir que no roban porque esas eran las condiciones legales que se crearon. Pero independientemente de lo legal, es un robo. Además, para legalizar ese robo, ellos tenían el gobierno. Ellos eran los que mandaban. Ellos influyeron para que los legisladores, en algunos casos hasta por dinero, votaran a favor de esa reforma eléctrica. Entonces, que no es cosa de... Que no se hagan tontos, Jairo. Los panistas saben quiénes son, los priistas saben quiénes son, los perredistas, porque, a ver, no es que ya tengamos una generación de políticos, no es una nueva generación, son los mismos, algunos la misma burra pero revolcada, así que más claro ni el agua lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que el hilo conductor son los chuchos. Si tú ves, los chuchos están en todos lados, han estado presentes, siempre con sus rodillas lastimadas, ¿no? Ya sabes que siempre las hacen todas amoladas, siempre llegaban con Peña, llegaban con Calderón, siempre de rodillas, y siempre se les veía cómo maltrataban sus caros trajes. Entonces son toda esta generación de políticos que se han ido acomodando y han trabajado temas siempre a favor de los grandes empresarios, de la Coparmex, siempre buscando la manera de encontrar cobijo, de darle cobijo también a estas manifestaciones pues más derechosas, más conservadoras. Pues lo hemos visto durante años hemos visto, pero ahora estamos en un tema muy complejo en términos de que
pues si la reforma eléctrica, pues nos puede pasar, y creo que por ahí va el camino, lo que España, lo estamos viendo estos últimos meses, cuánto están pagando por la electricidad. De hecho, ya me cuentan que no pusieron arbolito en muchas casas españolas, ¿no? Y si acaso unas veladoras, porque era eso, poner el refri, porque es muy caro tener electricidad allá en España. ¿Por qué? Pues porque le vendieron desde Aznar, ¿no? Empezaron a vender toda la industria energética. Entonces no tienen nada y no tienen manera de ampararse, y todo lo tiene el sector privado. Iberdrola, donde Calderón trabaja de vendedor de tiempos compartidos, y siguiendo esta misma lógica. Sí, o sea, es tremendo lo que ha ocurrido en España, y parece que no estamos escarmentando en cabeza ajena. Entonces, al rato dirán estos personajes que ellos querían salvar a la patria, pero que la patria no supo qué hacer con sus maravillas. Y no, lo que tenemos ahí es un tema espeluznante, porque lo que va a ocurrir, a fin de cuentas, si no se consigue esta reforma eléctrica, bueno, pues es que nos va a cargar patas de cabra, más o menos, ¿no? Entonces ya tenemos que hacerle como en España, o prendes la tele, o pones la planchadora, o prendes porque no puedes poner todo al mismo tiempo, porque no te va a alcanzar. Entonces creo que ahí es un tema muy importante. Y entonces aquí te lo quieren vender de otra manera, todo el sector opositor, ¿no? De que están defendiendo a la industria, pues no les ha interesado. La quisieron vender 1000 veces. Bueno, ahí está UHL, está lo de Odebrecht, está todo ese numerito, es por la reforma, los moches, por esa reforma peñista, que al final todos aprobaron en el Pancho por México. Acordémonos de ese gran momento, todos unidos para ver cómo se iban a chingar a la patria, y ahí lo lograron. Afortunadamente se ha ido revirtiendo, pero este es un tema toral en donde yo creo que, los panistas, los perredistas, son 3 perredistas los que quedan, y los priistas y demás tenían que darle más vueltas, más allá de sus propios intereses, que son intereses así limitados comparado con los grandes intereses del país, lo que requiere. Entonces, sí, ahí vale la pena, pero me temo tristemente que no escuchan eso, y los vemos en sus comentarios, que suelen ser clasistas y que suelen ser de pésimo y reggaetonero gusto en general, ¿no? Vemos, dime cuándo Loret va, o López Dóriga, o Krause, o ya sabes, Aguilar Camín, o el Güero Castañuelas, todo ese enorme grupo, la señora Dresser, bueno, todo este enorme grupo, bola de inútiles que le cuestan una fortuna a Claudio 3X González. Bueno, pues siguen. ¿Cuándo van a cambiar? Pues no van a cambiar, pues ni que fuera canción de Lupita D'Alessio, no van a cambiar, pues, y van a seguir en la misma, porque a ellos les conviene, claro, no ven más allá de esos intereses de personales o de grupo, no ven más allá, ellos quieren su lana ahorita, y claro, en los momentos rudos se van a revivir a donde sea, a Houston, a Colorado, o hacer otra maestría en Harvard para aprender a robar mejor. A ver, Jairo, Alina, Daniel, hace un rato hablábamos de un clasismo en el periodismo, en el gremio de la comunicación en México, en los medios. Muchos tal vez pensaron que exagerábamos o que estábamos sin brújula. Por ahí alguien escribió que los que ven este programa son puros analfabetas y me llama chayotero. Bueno, ahí les va. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la mañanera no había periodistas paleros, que Jesús Ramírez Cuevas, el director de comunicación social de Presidencia de la República, no le pide a los periodistas preguntar sobre algo, porque el presidente, cuando tiene que decir algo, no necesita que le pregunten para soltar la vaina directa. Estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que voy a cotejar con las opiniones de algunos que a lo mejor no han sido catalogados como paleros, pero que sí son odiadores de López Obrador y de la mañanera. Bueno, paleros, ¿para quién o para qué debimos preguntar? Vea y escuche lo que dijo el presidente. Una cosa que debemos todos celebrar a finales de este año es de que no se ve que haya paleros,
Nunca Jesús le ha dicho a algunos de ustedes, pregúntale esto al presidente. Si cuando quiero decir algo, no necesito que me pregunten. Lo digo. Apenas hablábamos de este tema y ahí les va. Stephanie Ochoa, periodista mexicana que antes era corresponsal, a mí me tocó estar en Mañaneras en donde ella también estaba como corresponsal, es periodista ahora en Washington para Telemundo. Escribe en Twitter: quizás desde enfrente no se alcanza a ver, pero les cuento que desde las sillas del Salón Tesorería yo sí vi mucho palerismo y cubrí más de 300 mañaneras. Sí, Stephanie, yo también vi mucho golpeteo desde el micrófono y yo también te vi cuando estuve sentado en varias ocasiones junto a ti en el Salón Tesorería. Daniel Sanjeado, de TV Azteca, que escribe Los Desechos de la Noche, esta sátira que se proyecta todas las semanas, o no sé si todavía sigue siendo segmento de Hechos de la Noche de Javier Alatorre, que en su momento nos llamó improvisados y charlatanes, con la fotografía de su servidor. En TV Azteca estaba el camarógrafo buscando nuestra imagen en una de esas que fui a la mañanera. Escribe: en la mañanera no hay paleros, solo charlatanes e improvisados inscritos en el programa Sembrando Preguntas. Ojo con lo que estoy señalando. Y otra mujer que yo no conozco, Sashenka Gutiérrez, espero que se pronuncie así, fotoperiodista de F Noticias, publica un tuit con 2 fotografías y dice: las preguntas de Lord Molécula en la mañanera. Y se ve cómo están ahí los documentos, los papeles que trae en mano Carlos Pozos, a quien le mando un saludo, conocido como Lord Molécula, quien además es muy juicioso, siempre lleva sus preguntas así escritas. Y creo que no tiene nada, no tenemos nada de qué criticarle por hacer su chamba. Ah, pero están haciéndolo pasar como que Jesús Ramírez Cuevas, me imagino, le dio las preguntas a Carlos Pozos. Hay o no clasismo. Precisamente hablábamos de este tema. Alina Duarte, dame tu opinión. Yo creo que son desafortunadas las opiniones de estos colegas, porque lo mismo le pedí en su momento a Raimundo Riva Palacio, a Víctor Trujillo en su personaje de Broso y a todos, Carlos Marín entre ellos y Joaquín López Dóriga, que si consideraban que había una producción especial para hacer quedar bien al presidente en las mañaneras, que si había personajes que recibían 200, 300 mil, 400 mil pesos por pregunta en la mañanera, que si había chayoteros en la mañanera, que dieran nombre y apellido, Pero bueno, creo que hay algunos que no son paleros, pero que sí son cobardes e irresponsables. Alina, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué piensas? A ver, yo creo que hay un momento en la vida de este país en donde no se acostumbran a que, y lo hemos dicho aquí y lo he sostenido en todos lados, la neutralidad y la objetividad no existe, ¿no? Somos seres humanos que tomamos postura desde el momento en preguntar a quién se pregunta, a quién se entrevista, cómo se hace una nota. Al final estamos cargados de ese contexto político-cultural en el que nos hemos desenvuelto desde la condición de clase en la que nos hemos crecido, ¿no? No es lo mismo una entrevista que va a hacer alguien de un medio que defiende a los grandes empresarios, a alguien que ha venido cubriendo el tema migrante, ¿no? Que es migrante, ¿no? Yo creo que esas grandes diferencias siguen sin entenderse cuando se habla de periodismo. Y
quieren que todos y todas hagamos preguntas que, no sé, en concepción de quién, parezcan neutras, ¿no? Que parezcan objetivas, y yo he criticado mucho que pareciera que la objetividad y la neutralidad existe siempre y cuando defiendas a los empresarios, defiendas a la derecha, a la ultraderecha. Nadie cuestiona si eres o no periodista. Podremos estar o no de acuerdo en las preguntas, podemos estar o no de acuerdo en cómo se formulan, pero creo que son temas muy delicados en un momento donde estamos tratando de impulsar debates sobre periodismo, debates sobre los múltiples temas que aquejan a esta sociedad mexicana y que la han aquejado durante décadas. Cuando vas a la mañanera, cuando sigues las mañaneras, todas las mañanas, evidentemente, te darás cuenta que en las preguntas se reflejan los diversos intereses. Hay quienes quieren saber la verdad, quienes quieren poner en jaque a estos empresarios, en jaque a la derecha, en jaque a estos personajes que gobernaron durante décadas, y hay personas que van y también simplemente preguntan al presidente sin afán y sin este ánimo de golpeteo, y yo creo que Meme, yo creo que tú, yo creo que mucha gente aquí, por mucho que quieran hacer parecer que es eso un mundo, ¿no?, paralelo para hacer quedar bien al presidente Andrés Manuel, han puesto en jaque a varios funcionarios, a varios representantes populares, al mismo presidente Andrés Manuel, y eso lo reconoce la gente. Entonces yo creo que es muy delicado hacer ese tipo de aseveraciones, ¿no? Alina. Ojalá tuviéramos la foto de Jesús Ramírez Cuevas dándole las preguntas a Lord Molécula. A lo mejor ahí sí tendríamos que estar debatiendo de esas prácticas, más no de interpretar que eso está ocurriendo cuando no se tienen pruebas de ello. Querida Alina, es que ha sido tan bajo el nivel de estos ataques que yo recuerdo que nos empezaron a decir paleros porque nos parábamos cuando presentábamos nuestros planteamientos, y muchos de ellos fueron criticados por las redes sociales porque no se paraban. De ahí empezó, fíjate nada más, de que uno se para por respeto. Estás ante el presidente, estás en Palacio Nacional, estás en una conferencia de prensa, si tú vas a usar el micrófono te paras. Pero yo recuerdo que mucho del disgusto empezó porque unos nos parábamos en rebeldía también para esos que no se paraban y que son de los medios, no, de los medios tradicionales, nada más para que quede claridad de los jaloneos en Palacio Nacional, ¿eh? Sí, yo creo que ese es el tema, ¿no? El cómo te vistes, el cómo preguntas, el tono de voz, eso realmente no nos lleva a discusiones sobre la democratización de la información, ni sobre justicia, ni sobre democracia, ni sobre absolutamente nada, ¿no? Yo creo que esos debates son totalmente estériles, tendríamos que tenerlos superados desde hace muchísimo tiempo, tendríamos que estar insistiendo, y yo lo he hecho muchas ocasiones, ¿no? El hecho de cuestionar no implica un golpeteo, y creo que también tenemos que tener madurez como audiencia y madurez como periodistas para saber encauzar, ¿no?, la vía periodística hacia un rumbo más democrático, hacia un rumbo de justicia social, y yo le apostaría a eso, a un periodismo que transforme la sociedad, que logre la justicia, que logre la democracia, que logre la igualdad, ¿no?, que logre avanzar en estas demandas que el pueblo mexicano lleva exigiendo durante décadas en materia de educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una gran herramienta del tema del periodismo. La otra, para estar haciendo este tipo de alegaciones, y mira, yo respeto mucho el trabajo de Sashenka. Ella acaba de ganar el premio Reuters, ella es fotógrafa, es increíble, ha cubierto muchísimas protestas del movimiento feminista, ella cubrió también la consulta popular, ella ha estado ahí con cámara en mano, la verdad la admiro mucho. Yo creo que los comentarios que se desencadenaron después de ese tuit son lo que ha generado este revuelo, estas declaraciones, ¿no?, del mismo presidente diciendo no hay paleros, pero yo creo que sí tendríamos que tomarnos más en serio la herramienta, ¿no?, el uso del micrófono, el uso de la voz, de la palabra,
para transformar definitivamente esta sociedad en vez de meternos en debates absolutamente estériles, Vicente. Creo que también tenemos que prestar atención a lo que dicen los políticos, los funcionarios sobre nosotros. Por ejemplo, Jorge Triana, Daniel Cabrera, fíjate, Jorge Triana, el diputado panista, dice, con la novedad de que la regenta, así se refiere a Claudia Sheinbaum, ya contrató a ese prestigiado periodista y analista político intitulado Lor Molécula para que le haga preguntas a modo, cada día más mimetizada con su patrón. Dan pena. Pues yo creo que Lor Molécula ha buscado ir a las conferencias de Claudia Sheinbaum por una simple y sencilla razón. En Palacio Nacional, por estos reglamentos establecidos por Comunicación Social, le permiten la entrada creo que una vez o 2 veces al mes. Bueno, Daniel Cabrera, ojo con estos políticos que se quieren hacer los graciositos y que se quieren llevar y se llevan entre las patas a uno. Oye, pues entonces será Lord Molécula el que le da este poder a Claudia Sheinbaum, porque pues yo no sé cómo le hace Claudia Sheinbaum para llevar más resultados, más obras, que ni todos los gobernadores juntos. No sigas, Daniel, porque te van a decir palera. Por favor, no sigas. Sí. Pues ella ha llevado más obras que todos los gobernadores juntos en toda la República Mexicana, o díganme quién ha hecho más que ella en este tan poco tiempo que ha estado ahí en su mandato. No, pero miren, a mí la verdad, Vicente, me encanta que hagan esto porque, cómo descansa uno, están haciendo pues la chamba de que se supone que es de los que somos amlovers, de los que somos chairos, ¿no? Imagínate qué presidente tenemos, o sea, tiene un poder para llenar el Zócalo de puros acarreados, puede mover las encuestas, el poder que tiene para ponerse en el segundo lugar de los presidentes a nivel mundial, y puede mover a todos los periodistas para que le pregunten lo que él quiere que le pregunten. Oigan, pues tenemos al todopoderoso gobernando, ¿qué está pasando? O sea, pues qué superpresidente tenemos, ¿no? Es el Mesías, lo pronosticó, lo advirtió Enrique Krause. No te sé el sarcasmo. Sí, es que fíjate, al contrario, ellos son los que más están cegados con él, ¿no? Pues qué tanto poder tendrá nuestro presidente. Pero miren, esto están haciendo injerencias, pero yo sí les voy a decir los datos duros que sí tenemos nosotros. Acuérdense todos esos escándalos donde Gabriela Warketin, el Tumbaburros y todos tenían un copy-paste en sus Twitter, o sea, no era de que, yo te doy mi opinión y se parece, no, era copy-paste literal, y que todos lo vimos, ¿no? Y que también vimos todos, somos testigos, cuando estaban entregando el país, cuando el gobierno del PRIAN lo hacía puerta cerrada, cuando estaban haciendo esta reforma energética, el POBAPROA, bueno, todo lo que ella, la estafa maestra, y estos medios calladitos, ahí sí, no, nadie decía nada. Esos sí tenemos los datos duros nosotros, pero por nosotros, por favor, sigan trabajando, sigan hablando mal del presidente, porque al contrario, le están haciendo mucha promoción. Maestro Jairo Calixto Abarrán, vamos a cerrar contigo. Temo que después de que me hayan identificado como palero, no quieras regresar nunca más a este espacio libre como el viento, palero, pero libre como el viento. Libre como el viento y peligroso como el Marx. ¿Cómo ves este desmadrecito, Pues es que, mira, yo creo que fíjate que a mí me gustaría que me dijeran palero, me gustaría, porque me llegan a mí unos mensajes que tienen que ver con bots y demás, que no te dicen palero, te dicen cosas peores. Entonces ya palero me parece hasta un piropo. Entonces eso ya no me preocupa demasiado. Y yo creo que en estas circunstancias lo que vemos es que, digamos, si vamos a hablar de paleros, hijo, de otro lado hay unas cosas espeluznantes que no tienen nombre. Es decir, por más que digan y no sé qué, perdón, yo no tengo un yate. Y creo, hasta donde yo sé, tú tampoco,
ni Alina, ni tienen un yate en su casa, o en Acapulco atracado ahí, ¿no? No llevan vida de pachán, ni tienen una casa o varios departamentos en Polanco, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, hay niveles de paleros. Hay unos paleros que sí viven como pachás, viven como reyes, y sí, ahí están. Yo creo que nada más hace falta darse una vuelta, pues cómo andan con sus camiones. Yo los he visto unos choferazos, y tienen casi que va Jackie Chan de chofer, y traen unos camionetones y eso. Entonces que no hablen de esa manera, porque se ve muy, muy ridículo. Yo creo que esta idea, como dice Elena, de objetividad, pues no existe, y menos ahora. Creo que ahora es un momento en que no estamos para ser objetivos como tales, como indican los manuales de periodismo rancios, ¿no? Que todavía quedan en algunas escuelas. No, yo creo que es un momento para tomar ciertas posiciones y ver lo que está ocurriendo de los otros lados, qué piensan los que piensan distinto a ti, cómo lo piensan, cómo lo dicen y cómo se reproducen en redes sociales, ¿no? Fake news. Bueno, creo que aquí vale la pena hacer un pequeño detalle. Por ejemplo, pensemos en todos esos grandes escritores de Nexos y de Letras Libres que se fueron a vacunar al otro lado y le dieron las gracias, ¿no? Porque no les iban a aplicar la de Cancino porque era la mala. Y ahora vemos a Lancet diciendo, esta revista que es, bueno, la más renombrada en estas materias científicas, ¿no? Decir, no, pues lo de Cancino sí funciona, algo que ya sabíamos, pero bueno, ya queda confirmada esta circunstancia. ¿Y dónde están las autoridades, ¿no? Para decirles, oigan, no tenían por qué haber dicho eso, porque además ponen en peligro la vida de muchas personas que no se pusieron esas vacunas porque unos intelectuales, yo siempre digo que son claro, intelectuales de Nexos o de Letras Libres, ¿no? Bueno, el propio Aguilar Camín no decía que porque este es un país tropical no podíamos usar la vacuna rusa. O sea, hay que recordar, él es doctor, pero en historia. Bueno, eso lo pongo mucho en duda. Cada vez que habla de historia, igual que Krause, digo, no, estos no acabaron la primaria. Pero en esas materias, digo, por Dios, ponen en peligro a la gente. Así es, mi querido Jairo Calixto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras paleras, a tus trincheras en diferentes espacios? Felicidades porque han reconocido a Operación Mamut, felicidades por todo lo que estás haciendo. Hay que pedirle a la gente que te busque, que te apoye, que te siga. Sí, mi querido maestro, pues estamos, ya sabes, en Operación Mamut, Canal 11, los domingos a las 10 de la noche, se repite los lunes y luego el martes, por si se les pasó. Ahí. Y pueden ver ahí en mis redes, en @JairoCalixto en el Twitter, ahí hay mucho palerismo, pero mucho palerismo. Y ya quisiera, te lo juro, que ya quisiera que esos bots que me atacan, oye, de 5 seguidores, no sean malos, mándenme unos por lo menos de 35. Me mandan unos de 3 seguidores. Oigan, ni foto tienen. No. Por favor, señor Tumbaburros, señor Chumel, señor Calderón, ya sabes, señor Derbez, ya no me manden estos tan chafas. Pero bueno, ahí está, y también en el YouTube, en @JairoCalixto, ahí están varias redes, en Instagram, está mi OnlyFans, hay desnudos integrales, pueden hacer más. En el TikTok, ya sabes, ya hay que entrarle a todo, es un cansancio. Ya no puedo con otra plataforma más. Muchas gracias. Gracias, maestro Jairo Calixto. Querida Alina Duarte, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? Gracias, Vicente. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, _Alina Duarte, en Facebook.com, /Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, Alina Duarte, para que vayan y se suscriban. Ya estaremos ahí activas el 2022. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Daniel, a Jairo, a Ceci, a todos los que hacen posible Sin Censura, y también a la bella audiencia de este espacio. Gracias, mi querida Alina. Por cierto, antes de despedirnos, le digo a Stephanie Ochoa, ex corresponsal en Palacio Nacional, hoy periodista, reportera de Telemundo 44 en Washington, D.C., le digo a Daniel Sanjeado, que por cierto es el jefe de Irving Pineda, el corresponsal de Azteca en la mañanera,
Le digo a Sachenka Gutiérrez, fotoperiodista de F Noticias, que híjole, qué lástima que no somos objetivos, pero por lo menos en mi caso, lo más importante es no ser objetivo. Entendió el que entendió. Mi querida Daniel Cabrera, ¿en dónde te siguen? ¿En dónde te apoyan en redes sociales? Pues me apoyan en Daniel Cabrera sin la vocal A entre la D y la N, ahí en YouTube. Por favor, suscríbanse a mi canal. Ya voy a empezar, ya tengo muchos videos, pero voy a empezar ahora sí ya todos los días. Y bueno, no sé si Jairo se refería a los yates marca Hot Wheels, porque pues si no, no entré yo. Y por favor, amigos, recuerden orar al Dios AMLO Todopoderoso. Besitos a toda la audiencia. Regálenos su like. Cuídate, Daniel, cuídate, Alina. Muchas gracias, Jairo. Nos vemos pronto. Gracias. Cuídate, buenas noches.